nuestro hermano Valdinario cierta vez nos recordó, tenemos que entender la diferencia entre formar e informar. Para ser formado necesitamos de información, pero ni siempre, ni todo el mundo que está informado es formado a la imagen de Cristo. Nuestro objetivo no es apenas la información, y sí la transformación. El enfoque de la lección de esta semana es saber que el discipulado es obediencia y no es una obediencia cualquiera, sino al llamado de Jesús para permanecer en Él, para saber y hacer lo que Él ordena que es mejor. Y todo eso por amor a Él. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a tocar dos asuntos en esta parte de nuestro bosquejo. En primer lugar, los principios básicos del discipulado. Y en segundo lugar, la importancia de estar involucrados en el discipulado, involucrarse personalmente. Y para poder ya conversar sobre el bosquejo de la lección número 4, que tiene como título El llamado para el discipulado, está con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado y teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Gracias. Es una alegría nuevamente explorar un poco más la Biblia. Vamos a hacer una oración, pedir a Dios que nos guíe, nos oriente en este momento del estudio de su palabra. Por favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque eres bueno. Y gracias, Padre, porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y que tú nos expliques. Señor, necesitamos tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta, y hablando de Lucas, que menciona 4 principios básicos del discipulado, y están en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. ¿Cuáles son y qué importancia tienen estos principios básicos de toda persona que quiere seguir a Jesús? Porque discípulo significa ¿qué? El discípulo es un aprendiz que tiene que estar al lado de Jesús, tiene que aprender al lado de Jesús. Y esos 4 pasos están en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz. 3, tómelo diariamente. Y 4, sígame. Estos 4 pasos son importantes para ser discípulo de Jesús. Pero hay que ver el contexto en el cual se habla esto. El contexto en el cual está hablándonos de esos 4 elementos importantes para ser discípulos es en el contexto, el versículo 22 nos dice, y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca todas estas cosas. En otras palabras, Jesús sabía perfectamente que iba a morir en la cruz. Y los que tenían que venir detrás de él tenían que estar dispuestos a entregar todo. Inclusive la vida. Inclusive la vida. Por eso le dice, toma su cruz. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Aquel entonces... Algunos piensan que hay que colgar una cruz en el cuello, ¿no? No, pero no se refiere a eso. Hay que ver el contexto en el cual está hablándonos Lucas. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que aquel entonces la peor muerte que tenía la gente era ser colgado en un madero. Y realmente los romanos, cuando había mucha gente que se rebelaba contra el imperio, entonces iban a ser llevados a la cruz, muertos. Y se cuenta de muchas historias, por ejemplo, de mucha gente que murió en la cruz, que fueron como antorchas, que no simplemente crucificados, sino también puestos como antorchas para que en la noche alumbrara. Esa muerte de cruz era lo peor. Era lo más terrible, estar colgado allí. Algunos permanecían 2, 3 días. Era una muerte lenta. Decirle al Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Primero, ese negarse a sí mismo significaba que ya no vivía uno, sino vivía otra persona en uno. Segundo, tomar la cruz significaba el hecho de hacer un sacrificio. Ahora, ser discípulo de Jesús no es fácil, pero tampoco es difícil. Por eso es que
Cuando uno mira Lucas y comienza a escoger sus 12 discípulos, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículos 10 le dice, no temas, porque ahora seréis pescadores de hombres. Una palabra. Cuando Lucas nos presenta algo interesante, sé discípulo de Jesús, pero una palabra clave, no temas. Cuando le habla a Zacarías, que iba a ser un discípulo de Jesús, Zacarías capítulo 2, capítulo 1, perdón, versículo 13, el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Cuando se acercó a María, capítulo 1, versículo 30, y el ángel le dijo, no temas. Y cuando se acerca también a los pastores, capítulo 2, versículo 10, y el ángel le dijo, no temas. Y cuando habla del discipulado, en este caso, en el capítulo 5, les dice, no temas. Ok, vas a negarte a ti mismo, vas a tomar tu cruz, pero no temas. Esa es la labor del discipulado. El discipulado es entregarse totalmente, pero no a un desconocido. No vas a andar solo. No temas, vas a estar conmigo, vas a andar conmigo. En otras palabras, yo te voy a cargar, pero vamos juntos. Parece que es la dinámica de la Biblia, ¿no? Porque aunque andes en el valle de la sombra o de la muerte, no temerás, no temas. No ¿Por qué? temas. Porque, y la razón es que Él estará con nosotros, ¿no es así? Exacto, o sea, hay una recompensa de ser discípulo de Jesús. Pareciera todo negativo porque niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme diariamente y sígueme. Ahora, parecía algo negativo al comienzo, pero al final es grande la recompensa. No temas. Ahora, seguir a Jesús equivale a poder dejar muchas cosas también, ¿no? Y no son cosas que tenemos que dejar apenas materiales, está refiriéndose a dejar costumbres, dejar hábitos, negar que el yo pueda tomar lugar en nuestra vida para que Jesús, por eso la expresión con Cristo estoy juntamente crucificado, hay una relación, ¿no? De la Exacto. cruz. Y ya no vivo yo. Parece que no es imposible seguir a Jesús con nuestra propia capacidad, con nuestro propio orgullo. Eso parece muy evidente. Por eso el Señor estaba hablándoles y le estaba diciendo algo interesante. Cuando Él escoge a sus 12, por ejemplo, el capítulo 6, vamos a ver Lucas capítulo 6, dice el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Estaba diciéndoles, ustedes van a ser mis aprendices, mis alumnos, pero les voy a enviar. Al enviarlos tienen que ser capacitados. Y no les voy a enviar solos, va a estar el Espíritu Santo con ustedes. Esa capacitación el Señor lo estaba entregando y Dios mismo le estaba dando. Me llama la atención cómo la Biblia dice que Jesús escogió a sus discípulos y Él llamó a los que Él quería. Y los llamó con dos propósitos. Eso está en Marcos 3:14 inclusive. Claro. Dice la Biblia allí relacionado con Lucas 6:12. Y los llamó para estar con Él, ¿no? Y también para que fuesen enviados a predicar. Parece que el llamado al discipulado tiene esas dos connotaciones. Estar con Dios y enviarlos a predicar. Comunión y misión. Y de paso también hay relacionamiento, porque es estar con Dios y con los discípulos. Ahora, y hablan de relacionamiento. Fíjate el capítulo 6, versículo 15. Menciona Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el celote. ¿Qué era un celote? Un celote era un fanático nacionalista judío. ¿Qué era un Mateo? Era un publicano, era un traidor de los judíos, porque participaba de los romanos, cobrando los impuestos de los propios judíos. Y estamos viendo aquí dentro de los discípulos de Jesús a dos extremos. Por un lado, a un Mateo publicano, y por el otro lado, a un nacionalista, un traidor y un nacionalista. ¿Cómo es que Jesús cambió esos corazones? Juntó relacionamientos, juntó temperamentos, caracteres distintos, que los iba a transformar,
Había espacio y hay espacio todavía para todos en el discipulado. Y Jesús lo demostró poniendo a dos extremos. Por un lado un Mateo y por el otro lado a un fanático, alguien que era nacionalista. Y el Señor los cambió. Y ese es un proceso, ¿no? Les informó del reino de Dios, les formó el carácter y los transformó a la imagen de Cristo. Y eso a través de la comunión entre ambos y a través del relacionamiento con Dios y a través de la misión, porque la misión también ayuda. Vamos a pasar a la segunda parte de esta parte de la comprensión, que habla sobre la importancia de estar involucrados personalmente en el discipulado. A pesar de que la iniciativa del discipulado reposa sobre Jesús, que Él llama finalmente a todas las personas, ¿qué tipo de compromisos espera de aquellos que son llamados? El Señor está esperando un compromiso total. Ahora, no solamente de 12. En Lucas encontramos algo interesante, porque Lucas nos habla en el capítulo 5 que escogió a 12. Pero cuando uno va al capítulo 10, habla de la misión de 70 personas. ¿Qué? ¿No eran solo 12 los que iban a predicar? ¿Y por qué ahora habla de 70? Porque aquí, cuando uno lee, decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. No puedo ser mucho con 12, necesito más. Y recordemos el pensamiento de Lucas. Lucas está pensando en la universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todos, necesitamos mucha gente. ¿Y por qué justamente 70? Porque está hablándonos de algo, un número que es simbólico. Por ejemplo, Génesis capítulo 10 nos habla de 70 naciones. O estamos hablando de los 70 miembros que exigía el Sanedrín. O estamos hablando tal vez de 70 que tradujeron el hebreo al griego, es decir, la Septuaginta. 70 es un número simbólico, donde no significa que solamente serán o 12 o 70. Está hablándonos que el discipulado es más allá. El discipulado es de todos. Es todo aquel que confía en Él y cree en Él y se compromete con Él. Y le dice a la última parte, dice, prediquen el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esa es la misión de aquellos discípulos, de aquellos 70, y la misión de nosotros, decir al mundo que el reino de Dios se ha acercado también a ellos, a mucha gente. Y es el reflejo, ¿no?, del Maestro, porque Jesús no se involucró apenas en la misión. Exacto. Él se comprometió. Hay una diferencia entre involucrarse y comprometerse. Parece que el que se involucra da alguna cosa, hace alguna cosa, pero el que se compromete da su propia vida, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, en este aspecto sí. Lucas es experto. Hay que mirarlo a Lucas cuando Lucas comienza primero. Antes de elección de los 12 en el capítulo 6, Lucas comienza a narrarnos primero el asunto de la pesca milagrosa. Y les haré pescadores de hombre. Todavía no elige a sus 12. Él levanta a Leví, llama a otros. O sea, prepara a Lucas para decir que hay un compromiso. Y recién en el capítulo 9 les habla de lo que acaba de decir usted. No es simplemente, es un compromiso directo. Niégate a ti mismo. O sea, hay un proceso en el Evangelio de Lucas para el discipulado. ¿Es posible ser un seguidor secreto de Jesús, como lo fue José de Arimatea, por ejemplo? Hay mucha gente que probablemente no está directamente abierto, pero sí es discípulo. Es aquel que está en el fondo, sabe lo que significa Jesús. Ahora, no solamente estamos hablando aquí de José de Arimatea. Cuando fue llevado al Calvario, hubo otro Simón que llevó la cruz. Probablemente aquel estaba solamente mirando quién era Jesús, pero cuando llevó aquella cruz, de verdad, se estaba comprometiendo porque estaba mirando que aquel que estaba llevando... Sí, pero eso no sería secreto, ¿no? Claro, una cosa es ser discreto, Claro. y otra cosa es que yo voy a seguir a Jesús así en mi vida cerrado, así dentro de mi casa. No, ahí vemos el caso de José de Arimatea. Él tuvo que ser de una forma abierta lo que él tenía oculto, manifestar que era un discípulo de Jesús.
y enfrentarse directamente a los gobernantes. No puede haber algo oculto dentro del discípulo de Cristo. O eres o no eres. Claro, porque nadie sigue a Jesús solo, ¿no? Yo, mi salvación y el resto. Discipulado tiene que ver con ayudar a otras personas también. Y eso ocurrió también con Nicodemo, seguía a Jesús de noche, oculto, pero llegó un día en que él tuvo que abrirse y exponer claramente quién era él y a quién él quería seguir. Vamos a escuchar ahora, vamos a ver el comentario del autor de la lección de este trimestre, el doctor John Foley. Now you make a reference to Tú mencionaste a Dietrich Bonhoeffer, a great un buen cristiano, un gran pastor, una persona que podía vivir una vida cómoda en Inglaterra o en Estados Unidos. in England or in the United States. In fact, he had an invitation De hecho, él recibió una invitación para ser profesor en Nueva to York, York, one of the great seminaries. en uno de los grandes seminarios. Pero él dejó esas oportunidades y volvió para Alemania para ser un pastor, Disciple un discípulo de Cristo, y nunca más volvió. again returned. He became a martyr. Él murió y se convirtió en un mártir. What is he talking about when he says ¿Qué tiene que ver esto cuando hablamos del discipulado? what you try No es lo que yo intento hacer, sino obedecer al llamado. Y Jesús the link? es aquel que llama. Jesus is the one who calls. And so you obey. Entonces tú obedeces a ese llamado específico. Tú lo sigues Whatsoever y todo aquello que Él diga, tú lo haces. whatsoever En that todo you aquello que Él dice, tú lo aceptas como principio en tu vida. You don't concentrate on Tú no te concentras en todos esos pequeños detalles o en lo que debes hacer. No es la salvación por las obras, es la salvación que pertenece a alguien que te llama. Y esa persona que te llama es Jesús. No es otro ser humano que te llama, pero sí Jesús, el Dios que vino a este mundo como un ser humano para salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces, cuando tú sigues a Jesús, tú perteneces a Él. Es una identificación. Discípulo es aquel que se identifica con aquel que llama. Y en esta identificación, tú te conviertes en un siervo de Jesús y Él te conduce a hacer las buenas obras. Entonces, las obras no vienen en primer lugar. Comienza con mi identificación con aquel que me llama. Y para el discipulado solamente Jesús llama. Nuestro papel es simplemente seguirlo, obedecerlo y escucharlo. Existe la armadilla espiritual de procurar obtener el máximo o lo máximo que podemos de este mundo, pero para los seguidores de Jesús que saben que este mundo va a terminar y que habrá un nuevo mundo, esta prioridad será siempre el reino de Dios que dura para siempre. ¿Cómo esa prioridad está siendo en tu vida diaria? Ponte a pensar en eso. ¿Cómo está siendo aquellos hábitos espirituales primarios encima de aquellas otras cosas que son importantes, pero que no van a terminar o no van a crear en ti la salvación? Vamos a alguna otra aplicación, pastor. Sí, Lucas nos muestra a nosotros, a través de la elección de sus discípulos, que Dios no puede ser feliz sin los hombres. Dios no puede ser feliz sin ti. Él te necesita, porque tú tienes que llegar a ser su discípulo, de transmitir ese hermoso mensaje. Dios está esperando que tú seas parte de Él. Y realmente que Dios no necesitaría de nosotros, porque Él podría proclamar a través de los ángeles, pero ese legado de amor que tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios es necesario para nuestra propia salvación, y Él sabe eso también. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Al final de esta lección, lo que viene a mi mente es mi vida
o mi vida es Jesús para alguien? Por más débil y falla que sea nuestra vida, a pesar de estar lleno de errores, tú eres todo de Dios para alguien. Y si por alguna razón tú no tienes el deseo de ayudar a otra persona, de ministrar la Biblia a otra persona, de ayudar a otra persona a estar más cerca de Dios, es porque tal vez tú mismo no estás yendo para Dios. ¿Comprendes esto? Eso quiere decir que si tú tienes que ayudar a una persona a llegar a otro lugar y ella te pide para que la lleves y tú le dices, no, no estoy yendo para allá, y seguramente ella no va a ir. Si tú estás yendo para el cielo, tú vas a tener mucho deseo de llevar personas también para el cielo. Por eso es que yo oro y ruego a Dios para que yo tenga siempre el deseo de llegar al cielo, y cuando mi foco esté bien claro, yo voy a ayudar a otras personas también para alcanzar ese gozo maravilloso de vivir con Dios para siempre. Piensa en eso, y esta semana conviértete en las manos, en los pies y en la lengua de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que podamos ser tus fieles discípulos, como es tu voluntad en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.